nuevamente, disculpen de verdad, pero ahora sí ya vamos a seguir y hacer todas las sesiones de corrido. No se olviden que esta semana vamos a vernos 3 sesiones. La primera es membrana, la segunda, si no me equivoco, va a ser citoplasma y citoesqueleto, y luego la tercera, ahorita no recuerdo bien, cuál es específicamente, pero igual vamos a ir checándola. Pero lo que sí quiero que entiendan es que todas estas sesiones, en resumen, van a ser detallando las organelas que vimos en la clase pasada. A ver, y para esto quiero empezar primero con una pequeñísima actividad. A ver, quiero consultarles. A ver, Fátima, si tú tuvieras que elegir cualquiera de las organelas que tú puedes encontrar dentro de la célula, ya sea una célula eucariota o procariota, quiero que elijas una y me des 2 características de esa organela. La que se te venga a la mente. No me acuerdo. Ya, a ver, puede ser, por ejemplo, vámonos por una de las más sencillas, las mitocondrias. Ya, la primera característica que yo daría sería, ya es parte de las organelas membranosas, porque no sé si ustedes recordarán, estaba formada de una doble membrana. Tenía una membrana externa que la recubría y por eso parecía como un frijolito. No sé si se acuerdan. A ver, voy a empezar a compartir pantalla. Segundito, vamos a darle aquí. Por ejemplo, no, yo elegiría, como les digo, la mitocondrias. Ya. La primera característica, esta era una organela membranosa. ¿Por qué? Porque ella tenía una doble membrana y la veíamos como un frijolito. Teníamos una membrana externa y luego otra membrana que se iba como dobleteando. Y la segunda característica que daría es que esta es una de las más importantes para el tema energético. Ya. Y esta es una organela eucariota, ¿no? Pero si habláramos de una organela procariota, la que se encargaba de cumplir exactamente la misma función no era justamente una mitocondria. No sé si ustedes recordarán que, digamos, ¿no? Cuando hablábamos de células procariotas nos referíamos principalmente a las bacterias, por ejemplo, que van a ser organismos unicelulares, que van a cumplir básicamente con todas las características de este tipo de células. Entonces, dibujemos a nuestra bacteria, digamos que es una E. coli. Ya tenemos a nuestra bacterita, tiene su flagelo, y no sé si ustedes recordarán, tal vez Camila, ¿te acuerdas cuál era esta organela o este componente que tenía la célula procariota que se encargaba justamente de cumplir el rol energético de la célula? ¿Te acuerdas, Camila? Mm, me acuerdo, si yo me equivoco, era el mesosoma, que era como un hueco entre la membrana. Exactamente, justo ese. Teníamos al mesosoma, que la primera característica es justamente que es como una invaginación de la membrana. Y la segunda característica, pues, que se encargaba justamente de poder hacer el intercambio de electrones y tal para poder aportarle energía a la célula. Ya, perfecto. A ver, Camila, ahora quiero que elijas tú una organela, la que sea. Quiero que me digas una eucariota, y me des 2 de las características que esta tiene. Hay que hacer un recap porque no nos hemos visto hace bastantito tiempo. A ver, ¿cuál se te viene a la mente? El citoesqueleto. Ya, el citoesqueleto. Mm, Las características. Vamos a dibujarlo por aquí. me acuerdo que el citoesqueleto estaba compuesto de microfilamentos que cubrían toda la célula. Ujú. Mm, Ya, a ver, la primera característica es que presenta microtúbulos, microfilamentos. Y a ver, Fátima, ¿te acuerdas cuál es el tercer elemento del citoesqueleto? A ver, ya tenemos microtúbulos, microfilamentos y nos falta uno más, que van a empezar con la F. Estos no comienzan con micro nada. Si no te acuerdas, normalazo, solamente dímelo y ahorita lo conversamos. O sea, yo escribí justo solo los dos, o sea que es una red de filamentos que dan forma y pues que no están, o sea, que son las organelas no membranosas. Ya, perfecto. El otro componente, y sí, la verdad es que ambas tienen un concepto bueno del tema del citoesqueleto, pero está bien. Estos quiero que siempre lo tengan bien claro, van a estar compuestos de 3 elementos. Los microtúbulos, que justamente estaban compuestos, no sé si ustedes recuerdan, por la alfa y beta tubulina.
que eran los tubos más gruesotes, ¿no? Lo vamos a ver en mayor detalle cuando hablemos justamente del citoesqueleto de la célula, pero quiero que lo imaginen así, como unos túbulos bien, bien, bien rígidos, que ellos lo que van a permitir no es darle motilidad a la célula, sino van a permitir, es como, no sé si ustedes han visto ese videíto que es muy común, y que se ha proyectado bastante en TikTok, si no, antes, al final de la clase lo checamos, donde hay unos tubos enormes, 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 y hay como una cosita que parece una plantita, que está así, que tiene dos patitas y tiene dos bracitos y está cargando una cosota. Y dicen, ah, sí, así es como se hace el transporte de las proteínas dentro de la célula. Ya, esta es la idea que yo quiero que ustedes tengan de un microtúbulo. Van a ser los puentes más rígidos que van a permitir justamente el movimiento dentro de la célula. Luego, el siguiente componente van a ser los microfilamentos. Los microfilamentos van a estar principalmente formados por actina, y por eso le dicen microfilamentos o filamentos de actina. Y estos de aquí, si no mal recuerdo, lo que van a permitir, o una de las funciones más importantes que van a tener estas, es que ellas van a formar el anillo mitótico. Cuando nosotros hablemos, y seguramente ustedes ya tienen una idea de eso, pero nosotros al hablar de la duplicación de la célula, ¿no? No, la célula va a ser una y posteriormente va a pasar por varios procesos para que de esta madre salgan dos células hijas, que van a ser muy, muy, muy parecidas a la célula madre original. Entonces, para que se dé este proceso, nosotros vamos a tener que pasar por todo el tema de la mitosis y la meiosis y tal, que básicamente es división celular. Y esta de aquí, y para que se culmine este proceso, para que pasemos de tener una célula a tener dos, vamos nosotros a ir como que incrementando el contenido dentro de la célula. ¿A qué me refiero? Van a checar en esa clase, que ya la vamos a ir viendo porque es una de las primeras clases que se ve dentro de esta parte, es que la célula va a comenzar como a formar más fosfolípidos para poder ir agrandando su membrana, va a ir duplicando sus organelas, para que llegue un punto en el que tengamos a la célula así. Tengamos a dos células, así que estén como pegaditas, como si fueran dos ojitos, y vamos a ver que aquí va a haber como un anillo. Y ese anillo justamente van a ser los filamentos de actina, los que van a permitir que en el último paso de la mitosis se pueda dar la fragmentación y que terminemos con las dos células. Esa es una de las características más importantes. Y luego vamos a tener a los filamentos intermedios. Dentro de estos vamos a tener varias proteínas. No quiero que lo piensen como en los anteriores de que haya microtúbulos, tubulina, microfilamentos, actina, sino que en los filamentos intermedios nosotros vamos a notar que va a haber una gran cantidad de proteínas. Dentro de ellas, si no mal recuerdo, vamos a tener a la queratina, por ejemplo, vamos a tener a la dineína, y ellas van a ofrecerle diferentes características a estos túbulos. Por eso, ellos van a ser más así. Y si no mal recuerdo, lo que van a permitir en los filamentos intermedios es darle resistencia a la célula, ¿no? Le van a poder hacer, por ejemplo, no sé si ustedes han notado que cuando nosotros agarramos y nos pellizcamos la piel, no se desprende, ¿no? Como que se queda enganchada y luego vuelve a regresar a su tono normal. Pues si nosotros no tuviéramos a los filamentos intermedios, se romperían todas las uniones celulares y pues ya no podríamos cumplir con esta función, que es el poder separarlo y que regrese a su sitio. Algo así va a hacer que todas las células en este momento no se encuentren explotando o como les decía, ¿no? O que de plano ya se desenganchen de esta capa y queden cero. Así que sí, pero la verdad es que está bueno el concepto que tienen ustedes de los microtúbulos. Y por eso la segunda característica ya sería que ellas le van a dar estructura a la célula. Van a darle estructura. Ya, bacán. Ahora, no sé si se les viene a la mente otra de las organelas que nosotros tenemos dentro de la célula y tal, pero hay una organela que así nosotros no tengamos una idea completa de todo lo que es la célula, a profundidad, porque no sé si ya se los he comentado, pero la verdad es que yo siempre pienso y siempre lo comparto, y siempre lo digo, mejor dicho, y es que para mí biología no es un curso difícil, simplemente es un curso muy datero. O sea, ustedes pueden entender que la célula tiene su membrana plasmática, tiene su núcleo y dentro tiene organelas. Y pueden ustedes también entender, la función del núcleo es almacenar el material genético. La función de la mitocondria va a ser la fuente energética. La función de este es tal, la función de este es tal.
La complejidad va a venir a la hora de nosotros hablar de los puntos más específicos de cada organela, ¿cierto? O sea, si nosotros queremos profundizar, por ejemplo, en una mitocondria, ya tendríamos que estar hablando de qué, del ciclo de Krebs, tendríamos que estar hablando un poquito más acerca de cómo es que se da el proceso en dónde se forman las mitocondrias, por ejemplo, cómo es que se obtiene la energía y todo este tema. O sea, ya es ir ahondando más en cada una de las organelas. Y por eso quería, antes de empezar a hablar de cada una de ellas y profundizarle y decirles esto, esta característica son de este color, de esta forma y tal, primero quiero que partamos desde lo más básico. Nosotros, cuando éramos un poquito más pequeños, tal vez estábamos en secundaria y tal, cuando nosotros se les viene, y tal vez a ustedes sí se les viene a la mente esas células que son enormes, con todas sus organelas tridimensionales y tal, por ejemplo, a mí, cuando alguien me dice, oye, piensa en una célula, lo primero a lo que se me viene a la mente es esto, ¿no? Oye, me salió un poco papuda. Ya, tenemos un círculo, en este caso, que sería pues la membrana, y dentro viene el núcleo, que es básicamente como un huevito, ¿no? Básicamente para mí esto era lo que yo entendía por la célula, de que la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Y para eso, y justamente les decía que me gustaría retroceder a lo más básico, porque el día de hoy vamos a hablar de una de las organelas que así nosotros tengamos 0,5 información de todo lo que es la biología molecular, la conocemos. Y justamente va a ser la membrana plasmática. Y por eso les traje esta diapositiva, donde vamos a poder ver que pues el tema del día de hoy va a ser justamente la membrana plasmática, membrana celular, como la verdad lo conozcan. Al final del día va a ser justamente, como veníamos conversando, esta célula que va a tener una capita que la va a proteger del medio externo. Ujú. Y justamente la membrana plasmática va a ser muy importante porque ya vemos que ella no va a tener una única función, que va a ser, por ejemplo, marcar los límites de la célula, sino que, como vimos la clase pasada, vamos a tener múltiples organelas, como por ejemplo como por ejemplo el aparato de Golgi, teníamos el retículo endoplasmático rugoso que tenía sus ribosomas, teníamos el retículo endoplasmático liso, teníamos las mitocondrias, y tal, que van a ser al final del día organelas membranosas, ¿no? Es decir, organelas que van a estar formadas a base de una membrana. Y pues por eso es tan importante que nosotros la entendamos. Y aparte de todas estas organelas, también teníamos otra membrana, o mejor dicho, otro uso de las membranas, que era al establecer la carioteca. No sé si ustedes recordaban, pero teníamos nuestro núcleo, que tenía su nucleolo, y el que iba a recubrir todo esto va a ser justamente la carioteca, que le daba la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota, porque en una eucariota, justamente por la presencia de la carioteca, podríamos decir que tenemos un núcleo verdadero. Ya, yo sé que esta es bastantita intro, pero quiero que entiendan que el hablar de membrana plasmática no se limita nada más a decir, esto es lo que recubre a la célula, esta es la que la va a delimitar y ya, sino que va a tener, creo que están viendo mis mensajes, sí. A ver, vamos a ver, un segundito. Ya. Sino que como les comentaba, esta va a tener una variedad bastante amplia de todo lo que corresponde a sus funciones. Así que ya, sin más floro, sin más preámbulo, empecemos a hablar acerca de esta tan conocida, tan querida, odiada por algunos tal vez, membrana plasmática. Básicamente, si ustedes vieran una fotografía electrónica o algo así, nosotros vamos a encontrar que la membrana plasmática se compone de la siguiente manera. Vamos a encontrar en primer lugar que va a ser, como lo comentábamos, una estructura básica para todas las células. Es decir, la vamos a encontrar en todos lados. Va a ser por eso esencial para la vida celular porque como primera característica que ya estábamos conversando, lo que va a hacer ella es que va a encerrar a la célula, va a definir sus límites y va a permitir algo, y eso es algo muy importante también, y es que la membrana plasmática no solamente es como una barrera entre el medio externo y el medio interno, sino que ella también le va a permitir o le va a dar a la célula justamente este espacio para que pueda comunicarse con el exterior. Y este es un proceso, de hecho, que vamos a conversar. No sé bien si es la clase siguiente o la clase posterior a ella, pero todo el tema de comunicación celular es uno de los temas más bonitos que vamos a checar en este bloque.
Así que bueno, por eso también te dice que va a permitir la comunicación con el medio extracelular. Algo importante también es que va a mantener las diferencias entre el citosol y el ambiente extracelular, que era lo que ya comentábamos, ¿no? Y también entre el citosol y el ambiente interior de las organelas membranosas. Ya, ahora hablemos un poquito más de cómo va a estar compuesta nuestra membrana plasmática. Y esto es algo importante de ver, y para esto les traje el siguiente texto. ¿Qué va a pasar? La membrana plasmática la vamos a entender como una bicapa. Por eso siempre le vamos a decir, ya, la bicapa fosfolipídica, que no sé qué, y lo van a escuchar mucho al estar en las teorías, en los seminarios o en las prácticas. Y se le dice justamente bicapa, ¿por qué? Porque va a estar formada por una doble capa de fosfolípidos. ¿Qué va a pasar? Básicamente un fosfolípido va a ser así, va a tener una cabecita polar y dos colitas apolares. Entonces, vamos a formar, digamos, estamos dibujando aquí una sola capa. Tenemos una capa, pero, y quiero que lo piensen así, acá vamos a decir que tenemos el ambiente, el medio extracelular, y por aquí vamos a tener el medio intracelular. No sé si ustedes recordarán la clase anterior, pero cuando hablábamos de medio extracelular, medio intracelular y todo el tema, estábamos haciendo referencia a que aquí teníamos agua y aquí teníamos agua. No sé si recuerdan, ¿no? De que cada una tenía ciertos iones, ciertos componentes, pero al final del día todo era un medio líquido con más cositas en el interior. Ya. ¿Qué va a pasar? Es importante que ustedes recuerden que esta va a ser una bicapa por básicamente el cómo va a estar compuesto un fosfolípido. Nosotros, al hablar de los fosfolípidos, vamos a tener una cabecita que es polar. Ya, Shirley, me vas diciendo que es polar 5 veces. Y yo la verdad es que, mira, estoy de vacaciones, no me acuerdo muy bien qué significaba eso. Lo que ustedes quiero que se queden con el tema de la polaridad, o mejor dicho, hay que cambiarle un poquito el término también para que lo tengan mucho más claro, es que esta cabecita va a ser compatible con el agua. Compatible al medio externo, ¿no? Compatible con el agua. Mientras que las patitas no van a ser compatibles. Ellas de plano le dicen que no. Una vez que interactúa con el agua, la verdad es que se ponen mal, se pueden destrozar, son completamente, son como juntar literalmente el agua con el aceite, porque las colitas de los fosfolípidos son ácidos grasos, entonces es literalmente juntar el agua con el aceite. Entonces, ¿qué va a pasar? Por eso se le dice que los fosfolípidos tienen una parte hidrofílica, que van a ser las cabecitas, que como decíamos van a ser compatibles con el agua, y una parte hidrofóbica, que van a ser no compatibles con el agua. Entonces, si yo estoy diciendo que el medio externo es agua y que el medio interno también es agua, si nosotros tuviéramos nada más una capa, la verdad es que la membrana plasmática no podría cumplir con las funciones que tiene. No sé si se me está captando la idea. Si es un sí, por fin mándame un like, un corazoncito, lo que sea, para saber que están todavía despiertos. Y si no me han entendido, me van mandando, si quieren, si no quieren abrir esos micros, pueden mandarme algo por el chat para poder hacer una retroalimentación. Estoy llevando las cosas, yo sé que a lo más simple, pero quiero que tengan bien fijas estas ideas. Así que bueno, continuemos. Entonces, ya, perfecto, gracias. Entonces, estábamos diciendo que si nosotros tenemos una única capa, pues no se podría mantener esta relación. Y justo por eso vamos a tener una configuración de dos capas, donde las cabecitas siempre van a encargarse, o mejor dicho, van a encontrarse interactuando con el medio líquido, que en este caso va a ser el medio externo o el medio interno, y las colitas van a estar siempre mirando unos a las otras. Y por eso a mí me gusta siempre dibujar. Cuando dibujo me dicen, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en la clase de fisio, una de las primeras sesiones nos mandaron a dibujar una membrana, pues básicamente esto es lo primero que dibujan las personas. Van a hacer las cabecitas para la parte del interactuar, para la parte exterior o para la parte interior, y las dos colitas que siempre se están mirando. Y esto es algo bien importante, ¿por qué? Porque justamente, como pueden ver en esta imagen, lo que hace es que forma una barrera mucho más amplia. Y esta barrera va a permitirle a la membrana plasmática no únicamente poder pues coexistir con ambos medios, ¿no? Tanto con el medio externo como con el medio interno, sino que lo que va a hacer es que le va a otorgar selectividad. Es decir,
que nosotros no vamos a poder nada más meter moléculas y meter moléculas y meter moléculas a lo desgraciado, de que llegue el agua, que pase, entra la sal, que pase, entra el cloro, que pase. No, sino que estas moléculas que vayan a querer atravesar la membrana plasmática van a tener que cumplir con determinadas características, como por ejemplo, ya, mira, ellas tienen que ser compatibles con el medio líquido para que puedan encontrarse en el exterior, pero también tienen que ser compatibles con este medio el cual no es líquido, o sea, el cual en el plano no hay nada de agua para que puedan atravesarlo y luego tienen que poder también ingresar a la otra parte de la membrana, ¿me entienden? O sea, le va a dar mayor complejidad, por así decirlo, a esta membrana. Y así es como ya entendemos la primera el primero de los componentes que va a tener nuestra membrana plasmática, que van a ser los fosfolípidos. Y por eso se le dice que va a ser una bicapa fosfolipídica. Bicapa, ya está. Y esta, pues como lo comentábamos, va a ser la estructura base de la membrana celular. Pero eso no es lo único, sino que también, como pueden observar aquí, dentro de la membrana vamos a tener un montón de cositas que parece que están atravesando la membrana, que están como que encimita, como que parece que se les han añadido, ¿no? Algo muy interesante es que se ve como una sopa, que agarras y comienzas a meterle cosas y cosas y cosas para que se vaya llenando el espacio. Pues bueno, dentro de estas cositas que vemos añadidas aquí, vamos a tener a otros componentes como lo van a ser las proteínas, por ejemplo. Y es importante que nosotros entendamos a las proteínas porque vamos a tener proteínas de dos tipos. Las primeras proteínas que vamos a encontrar van a ser las proteínas integrales, como podemos ver en esta imagen, que van a pasar a través de toda la membrana plasmática, es decir, van a tener contacto con el medio externo y con el medio interno, y también vamos a tener a otras proteínas, que creo que aquí no se ven muy bien graficadas, que van a ser las proteínas periféricas. Es decir, que nada más se van a encontrar en una de las dos capas, ¿no? En una de las dos capas que forman nuestra bicapa fosfolipídica. Y esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque dependiendo de la disposición que tenga la proteína, como lo vamos a conversar más adelante, pues vamos a darnos cuenta que van a ser, mejor dicho, claro, porque dependiendo de la disposición van a cumplir una función distinta. Ya. Y aparte de las proteínas, vamos a tener también, por ejemplo, los carbohidratos, vamos a tener al colesterol, que es otro tipo de lípido, y algo importante también es que en este caso, cuando hablamos de los carbohidratos, nos ponen a un oligosacárido. Y como les decía, algo importante de estos es que ellos normalmente van a ser periféricos y lo que van a hacer es que van a funcionar como antenitas. Es decir, van a permitir que haya una mejor comunicación intercelular. Es como si, digamos, ¿no? Acá tenemos una célula que tiene sus carbohidratos, acá tenemos otra y una se pasa información, la recibe esta antenita. La otra quiere mandar la información, la recibe la otra antenita. Y sí, la verdad es que es bastante interesante los componentes. Y nada más. Luego vamos a tener también el colesterol, que son otra clase de lípidos que se encuentran añadidos a esta membrana, pero pues la verdad es que esto no es muy importante ahorita, lo vamos a ir detallando, así que por eso no se preocupen. Ya está. Y esto de acá es justamente lo que veníamos conversando ya, es que hacia ambos lados de la membrana, como notábamos, vamos a tener moléculas de agua, que en este caso, regresando a nuestra célula básica, vamos a tener el medio externo y también vamos a tener el medio interno, ¿no? Que en este caso es agua por fuera y agua por dentro. Y ya sabemos entonces que este dibujo no estaría tan correcto, porque en sí la membrana plasmática no es una sola tira de fosfolípidos, sino van a ser dos. En este caso, aquí tendríamos a las cabecitas, que van a ser justamente las cabecitas polares, y luego vamos a tener a las colitas, que van a ir interactuando entre ellas. Y ya, así que ya empezamos el tema de la membrana plasmática y pues podemos continuar un poquito más. La verdad es que esto ya es nada más irle dando un poquito más de detalle a lo que ya hemos conversado, porque básicamente toda la clase es la intro que ya les he venido dando, donde los componentes van a ser principalmente los lípidos, que van a formar los fosfolípidos, y este le va a dar la estructura integral a toda la membrana. Luego vamos a desarrollar un poquito más el rol de las proteínas que vamos a encontrar y también un poquito más acerca de los carbohidratos y el rol que van a tener, por ejemplo, al poder distinguir nosotros nuestro tipo de sangre. La verdad es que es bastante interesante. Así que bueno, en este caso, esta diapo que les he hecho nos dice que básicamente los lípidos van a constituir el 50%
del peso de las membranas. Van a ser aproximadamente unos 5 millones de moléculas por cada 2 micras de membrana, si no me recuerdo era así. Las membranas celulares, o mejor dicho, de una célula eucariota, van a tener 1000 tipos de lípidos, los cuales van a aparecer en distinta proporción, porque como lo conversábamos hace ratito, estaban principalmente formados por esta cabecita polar y luego las dos colitas de ácidos grasos, ¿no? Ya, ahí tenemos un tipo de lípido. Y luego también encontrábamos que en la periferia de nuestra membrana plasmática teníamos colesterol, que este ya es otro tipo de lípido. Entonces, a eso hace referencia que van a tener 1000 tipos de lípidos, los cuales van a aparecer en distintas proporciones dentro de la membrana. Y te dice que aproximadamente el 5% de los genes de una célula van a estar dedicados únicamente a producir los lípidos para esta membrana plasmática. Y luego nos ponen, o mejor dicho, en su teoría le van a poner el siguiente cuadro, donde vamos a notar que dentro de la bicapa lipídica vamos a encontrar varios tipos de lípidos. El primero y los más importantes van a ser los fosfolípidos, los cuales se van a dividir en dos, en los glicerofosfolípidos y en los sfingolípidos. Y en este caso van a ver cómo están formados. Vamos a ver que tenemos una cabeza de alcohol, tenemos un fosfato, glicerol y las dos colitas de ácidos grasos. Y los esfingolípidos, en este caso vamos a tener un alcohol, vamos a tener, la verdad es que no entiendo muy bien qué dice aquí. Y bueno, básicamente simplemente les quiere contar un poquito más de cómo es que van a estar compuestos o formados, pues los lípidos, ¿no? Esto va a ser importante cuando ustedes estén hablando de química tal vez, pero al menos en biología yo nunca he visto que les pregunten a detalle de que, ya, dime la configuración que va a tener un esfingolípido. No, o que les pregunten cuál es la proporción con respecto a la membrana plasmática. No, son dateros, pero tampoco les van a pedir cosas demasiado tiradas a lo loco, ¿no? Así que por esto no se preocupen mucho. Y luego de igual manera les ponían esta imagen para que puedan entender un poquito mejor el cómo iban a estar estructurados, pues de igual manera los fosfolípidos que formaban a la membrana plasmática. Ya está. Ahora sí, continuamos con el concepto que ya veníamos conversando. Básicamente, cuando hablamos acerca de una membrana plasmática, decíamos que va a ser una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica, ¿por qué? Porque como conversábamos, pues vamos a tener un grupo fosfato, el cual va a corresponder a esta cabeza polar, o si no también hidrofílica. También vamos a tener a una molécula de glicerol, la cual va a permitir justamente la unión entre el grupo fosfato con las dos colitas, que van a ser las colitas de ácidos grasos. Ya está. Y te dice que esta bicapa lipídica básicamente va a ser una estructura fluida básica y también nos va a decir que va a ser semipermeable. ¿Cómo que semipermeable, Shirley? ¿A qué se refiere? Bueno, esto era justamente lo que veníamos conversando. Ustedes recuerdan que yo les dije que yo quiero que entiendan a la membrana plasmática no como un muro completamente rígido que lo que hace es que marca la diferencia de la célula, sino que también una característica que tiene la membrana plasmática es que puede permitir el paso de distintas moléculas desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. No es que todas las moléculas que estén en el externo pasen al interno, no funciona así, sino que esta va a ser una membrana un poco más selectiva, ¿no? Como lo conversábamos, tiene que tener determinadas características para que pueda atravesar desde un extremo al otro. Pero el tema es que justamente por el hecho de tener la posibilidad de poder ingresar, ya lo hacemos semipermeable. También te dice que va a ser casi impermeable a moléculas hidrosolubles, dado que el interior es de naturaleza hidrofóbica. ¿A qué se refiere esto? Esto era lo que le comentaba hace ratito con el ejemplo. Por eso decíamos que si quisiera pasar una molécula o algún compuesto o algún componente, lo que tendría que hacer sería que tiene que ser compatible con el medio externo, que en este caso va a ser líquido, tiene que ser compatible con el medio externo, que va a ser en este caso el agua, como lo veníamos conversando. Ay, se me ha olvidado cómo escribir agua, ya. Pero también tenía que ser compatible con el hecho de no tener agua, porque como sabemos, dentro del espacio que tenemos entre las dos colitas, pues básicamente es un medio pues hidrofóbico, donde todas las moléculas de agua que quieran atravesar no van a poder hacerlo, por así decirlo, ¿no? Porque si no, no serían compatibles con las dos colitas que tenemos aquí. Y de igual manera, también tienen que ser compatibles con nuestro medio interno. Listo. Y ya.
Algo importante también, y bueno, nada más es para recapitular un poquito más, es que esta bicapa lipídica va a estar formada por los fosfolípidos, que como ya conversábamos, van a tener un extremo polar, que va a ser la cabecita, y un extremo no polar, las cuales van a ser justamente estas colitas de ácidos grasos. Y ya sabemos que en el centro vamos a tener al glicerol. ¿Qué nos dice? En su cabeza se va a presentar pues una zona hidrofílica de carga polar, es decir, hidrofílica, compatible con el agua, mientras que las dos colitas de ácidos grasos pues van a tener una naturaleza hidrofóbica y no van a presentar carga. Por eso se dice que son no polares. Y esto es algo importante y se me estaba olvidando, es que justamente por esta característica de que ellas tienen de que una tiene carga, la otra no tiene carga, una es compatible con el agua, el otro extremo no es compatible con el agua, se le dice que estas van a ser moléculas antipáticas. Shirley, antipáticas, no, a mí me da mucha risa porque siempre les dicen así, pero es que estas van a ser moléculas anfipáticas. Es decir, pues dentro de sus características van a tener propiedades hidrofílicas, es decir, compatibles con el agua, y también hidrofóbicas, es decir, no compatibles con el agua. Y pues como ya sabemos, van a orientar el extremo hidrofóbico entre ellas, ¿no? Por eso checábamos que el extremo hidrofóbico de ambas capas, de ambas partes de las, o mejor dicho, de ambas partes de la membrana, si está bien, van a mantenerse juntas y los extremos hidrofílicos van a mantenerse en contacto con el agua. Y listo. La verdad es que es bastante sencillo el poder entender esta parte. Ahora sí, esto es algo muy, pero que muy importante, que a veces se olvida cuando uno pasa el tiempo, y este fue uno de los errores que yo he visto, porque yo estoy muy viva, que yo noté al hablar tal vez de el tema de, no sé, cuando lo veíamos en, ¿cómo se llama este curso? Ya, cuando lo veíamos en fisiología. Nos hablaban justamente de, ya sabes qué, dibújate tu membrana plasmática. Y uno agarraba y hacía este dibujito, ¿no? De que agarraba y comenzaba a hacer una cadena y otra cadena de los fosfolípidos. Cuando en realidad, si nosotros quisiéramos dibujar una membrana plasmática de manera correcta, lo tendríamos que dibujar de esta manera. Aquí tenemos un fosfolípido, acá tenemos otro fosfolípido, acá tenemos otro, digamos uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¿Y por qué veríamos que hay un desorden entre una capa y otra? Es que, ¿qué pasa? La membrana plasmática no son dos franjas completamente rígidas, sino que ellas van a tener, en primera, mucho movimiento, que es lo que vamos a conversar un poco más allá. Van a tener fluidez, es decir, dependiendo de las características que tenga que cumplir en determinadas células, van a ser un poquito más sueltas, un poquito más rígidas, y también es que ellas van a ser, como lo vemos aquí, asimétricas. Es decir, no en todos los extremos de la membrana vamos a tener la misma cantidad o los mismos componentes. Y por eso una membrana tiende a verse, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Donde vamos a notar cómo tenemos un fosfolípido, otro fosfolípido que está generando una cadenita, y luego hay algunos en los que tenemos azúcares, hay otros en los que tal vez podamos encontrar una proteína periférica, otros extremos con una proteína integral, otros extremos que otra vez tengan azúcares, porque va a depender mucho del extremo en el que nos encontremos. No es como si fuera un copy-paste de cada uno de los lados y que tengan que tener cierta cantidad de cositas o tengan que tener la misma cantidad de moléculas entre todas las membranas plasmáticas que existen. No, va a depender mucho del entorno y de las necesidades que tenga la célula. Y por eso vamos a decir que vamos a encontrar una simetría. Esta, y te dice, ¿no? En este caso, esta va a estar relacionada, bueno, para ser más específicos, esta simetría va a estar más relacionada con la composición de los lípidos, que era lo que conversábamos hace rato. No sé si se acuerdan, que te decía que había como 50.000 tipos de lípidos dentro de la membrana plasmática. Y te dice que cada una de las monocapas va a tener mayor composición de un determinado fosfolípido. En este caso, cuando hablamos acerca, a ver, de un determinado lípido en diferente a la composición de los lípidos de la monocapa opuesta. ¿A qué se refiere esto? Que digamos que aquí podemos tener en la monocapa externa, podemos tener mayor cantidad de estos fosfolípidos rojitos, mientras que en la monocapa interna podemos tener mayor cantidad de los fosfolípidos verdes, algo así. Y por eso te dice que va a tener una distribución asimétrica de los lípidos. Y de igual manera te recapitula que la bicapa, o mejor dicho, esta membrana plasmática va a constar de dos hojas.
Vamos a tener la primera, que va a ser la monocapa extracelular, donde vamos a encontrar una proporción un poco más alta de fosfatidilcolina. Y una baja concentración de fosfatidil-etanolamina. Mientras que al hablar de la monocapa intracelular, la fosfatidil-etanolamina, como la vemos aquí, la fosfatidil-etanolamina, la fosfatidilserina, van a encontrarse en mayor proporción. Ya, para que no se mareen mucho, como yo en este momento, lo que tienen que hacer ustedes es recordar, ya, si en la parte externa tenemos más de fosfatidilcolina, en la parte interna voy a tener menos. Y si en la parte externa yo tengo más de yo tengo menos de fosfatidil etanolamina, en la interna voy a tener mucho más. Es decir, si yo tengo más en una capa, en la otra voy a tener menos. Y si yo tengo más en esta capa que es la inferior, en la superior voy a tener más. Básicamente van a cumplir, va a ser como una regla inversa, ¿no? Si en una sube, la otra está bajando. Básicamente es eso. Ahorita no me quiero ir mucho con los detalles y tal, porque pues la verdad es que ahorita que estamos en un ciclo veranito, lo importante no es que ustedes se llenen de datos y que lleguen y digan, la membrana plasmática mide 50 micras y no, sino que ustedes entiendan sobre todo los conceptos con los cuales, o mejor dicho, que ustedes entiendan los conceptos que van a ayudarles dentro del ciclo para que puedan hacer las cosas un poquito más fáciles. Y ya, ahora sí, continuamos. Y esto era lo que les venía conversando. No todas las membranas van a ser exactamente iguales, sino que vamos a encontrar cómo hay algunas que van a tener diferentes características. Como en este caso, una de las cositas en la que pueden ir variando es en el tema de la fluidez de la membrana. ¿A qué te refieres, Shirley, con la fluidez? Bueno, básicamente la fluidez es el poder entender el dinamismo, o mejor dicho, el movimiento, ya si lo vemos así, el movimiento dentro de una membrana celular. En este caso, te dice, al ser la célula un ente dinámico, es decir, que tiene movimiento y tal, la membrana también tiene que serla. Y va a depender qué tan fluida va a ser o qué tan viscosa va a ser, dependiendo del tipo de lípido que se encuentra estructurando esta membrana. En este caso nos dice que vamos a ser más fluidos o menos fluidos dependiendo de qué cosa, Shirley. Pues básicamente dependiendo de las colitas que en este caso estén formando a nuestro fosfolípido. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, pues recapitulando, vamos a tener un grupo fosfato, vamos a tener a nuestro glicerol y luego teníamos dos colitas de ácidos grasos. Pero los ácidos grasos pueden ser de dos tipos. Pueden ser saturados o puede ser insaturados. Y esto es importante del poder recordarlo. ¿Por qué? Porque cuando los ácidos grasos que componen el fosfolípido de nuestra membrana son insaturados, ¿qué va a pasar? Van a tener más fluidez, ¿ok? Mientras que si los ácidos grasos que componen a nuestra membrana son saturados, van a tener menor fluidez. Y por eso ahí es donde vamos a notar la diferencia. Y es decir, si ustedes le preguntan, ya, ¿qué tan fluido, qué tan viscosa va a ser tu membrana? Pues ya sabemos que va a depender de los fosfolípidos que le están estructurando. Si tenemos las insaturadas, normalmente van a ser más fluidas. Y si tenemos las saturadas, van a ser más viscosas. Y luego, algo que también es importante recordar es que, como les venía conversando, la membrana plasmática no se encuentra estática, sino esta se está constantemente moviendo y uno de los movimientos que hace, aparte de lateral y verticalmente, va a ser el movimiento del flip-flop. Y básicamente, este va a ser el movimiento que vamos a encontrar entre los lípidos de las membranas. ¿Cómo que entre los lípidos de la membrana, Shirley? ¿Qué me estás diciendo? Yo acabo de entender que vamos a tener una diferente composición entre los de una capa y entre los de otra capa y tal. ¿Qué va a pasar? Pues estos lípidos no van a quedarse estáticos, sino que también van a ir intercambiando sus posiciones. Es decir, este lípido agarró y se aburrió de estar acá abajo, plácata, puede subir hacia la monocapa superior. Mientras que, digamos que este lípido agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar en esta posición. Puede agarrar y cambiar dentro de la misma monocapa hacia otro extremo. Básicamente es eso, ¿no? Y estas van a intercambiar posiciones. ¿Para qué? Para justamente poder cambiar la posición
de la membrana plasmática. En este caso, como lo vemos, va a ser de un determinado lípido desde el interior hasta el exterior. Y justamente los que permiten que se pueda llevar a cabo este intercambio de lípido de entre una a la otra capa, de la capa a la otra capa, van a ser los translocadores o las flipasas, las cuales van a hacer justamente la movilización de los lípidos sintetizados desde la monocapa sistólica, o sea, desde la monocapa interna hacia la monocapa externa, que va a ser la monocapa luminal. Y básicamente es eso, recordar que pues la membrana plasmática no va a ser estática, sino que como ya veníamos conversando, va a encontrarse en constante movimiento. Ya, continuemos. Ahora sí, hablemos de otro de los componentes porque la verdad es que ya estamos saturadísimos, ya entendimos los colores, los tamaños, la función y hasta el movimiento de los lípidos que conforman la membrana. Ahora hablemos un poquito más de una característica, o mejor dicho, de un componente un poco distinto. Y en este caso vamos a hablar acerca de las proteínas, las cuales conforman nuestra membrana plasmática. Como ya les venía diciendo y adelantando, la verdad, es que va a depender mucho del tipo de la célula de la que nosotros estemos hablando para poder hablar de cuáles van a ser las proteínas que vamos a encontrar en mayor proporción o que van a estar aquí y no van a estar en la otra. ¿Por qué? Porque estas van a poder ser, o mejor dicho, porque las proteínas van a poder encontrarse desde 12 hasta más de 50 proteínas diferentes. Y lo que va a variar va a ser justamente la proporción que vamos a tener dependiendo de la célula de la que estemos hablando. Otra cosa que es importante y que también más o menos que les di como que un adelanto es que estas no están dispuestas al azar. ¿A qué me refiero con esto? No es que vengan las proteínas, acá tenemos nuestra bicapa fosfolipídica, y no es que vengan las proteínas y dicen, ay, yo me estaciono aquí, yo me duermo acá, yo voy a estar en el centro, yo quiero atravesar toda la célula. No, sino que ellas lo que van a hacer es que van a tener una localización y una orientación en una posición particular con respecto a la bicapa. Es decir, que ellas se van a ubicar dependiendo de las necesidades o del rol que éstas tengan que cumplir. Y otra característica bien importante de las proteínas de la membrana plasmática es que el 30% de nuestro genoma va a codificar las proteínas que se van a encontrar dentro de la membrana plasmática. Algo importante y que quiero que recuerden es que nosotros vamos a tener dos tipos de proteínas, que en este caso, como los veníamos conversando, la primera van a ser las proteínas integrales y la segunda van a ser las proteínas periféricas. Y esta distinción entre unas y otras es bastante importante, chicas. ¿Por qué? Porque ambos tipos de proteína no van a cumplir con la misma función. Quiero que ustedes recuerden principalmente que una proteína integral va a ser aquella proteína la cual básicamente atraviese toda, pero toda la membrana plasmática. Y lo que va a hacer esta proteína es que va a tomar el rol de un canal, por ejemplo. ¿Cómo que un canal, Shirley? Básicamente va a ser como un tubito que lo que va a permitir es darle una puerta de ingreso para que las moléculas, como por ejemplo una molécula hidrofílica, que no puede interactuar con este medio que habíamos visto que no puede, que no tiene nada de agua, para que esta molécula hidrofílica pueda atravesar de un extremo de la membrana hacia el otro. Entonces, justamente esta proteína integral le va a poder dar esta capacidad. Ya, entonces puede funcionar como canal. ¿Cómo qué más? También puede funcionar como bomba. No sé si ustedes han escuchado de la tan conocida bomba sodio-potasio ATPasa, que nos dice, ah, ya, donde intercambias dos sodios por un potasio y van en contra de la gradiente, ¿no? De que, ah, ya, los dos sodios entran y el potasio sale, cuando normalmente debería ser al revés, porque las moléculas tienden a ir según la gradiente de concentración. Pues bueno, justamente estas proteínas integrales lo que van a hacer es que van a funcionar como las bombas, que van a tener básicamente esta disposición donde van a poder enganchar a las dos moléculas de sodio y a la única molécula de potasio para que pueda permitir que una salga y que la otra entre. Y aparte, justamente por el intercambio de estos iones, van a poder ir no generando energía, sino que van a utilizar energía para este proceso. Mientras que las proteínas periféricas van a ser las proteínas las cuales van a encontrarse
a un solo lado de la membrana plasmática, ya sea en la monocapa luminal o se van a encontrar dentro de la monocapa citosólica. Ya, y se preguntarán, bueno, pero es que si ya tenemos una proteína que nos va a permitir el ingreso y la salida de los iones, ¿para qué me servirán las otras proteínas periféricas? Pues bueno, lo que va a permitir básicamente las proteínas periféricas va a ser el poder facilitar la comunicación. Yo creo que es principalmente eso. Miren, en este caso vamos a tener una proteína que va a ser periférica y que va a estar enganchada a un, ¿cómo se le dice? A un ácido graso, las cuales justamente van a permitir, ya van a permitir la comunicación. Y para ser más exactos, ya se me vino la idea de la cabeza, van a funcionar ellas como receptores. El tema de receptores, emisores, de que moléculas mensajeras y todo eso lo vamos a detallar de acá a unas clases un poquito más adelante, pero lo que quiero que entiendan es que los receptores básicamente lo que van a hacer es que van a ser como un ganchito. Va a venir una molécula que va a ser como su mensaje de WhatsApp. Cuando yo quiero agarrar y hablar con mi enamorado, por ejemplo, ¿no? Agarro, le mando un mensaje de WhatsApp y quiero que le imaginen como que agarra, sale de mi teléfono y comienza a volar, a volar, a volar el mensaje para que le llegue, en este caso a mi amiga, a mi novio, a mi hermana o a la que sea con la que yo quiero conversar, pues digamos que este mensaje tiene que volar y volar y volar hasta que llega a su teléfono. Y en este caso van a ser los receptores que van a captar la molécula señal y van a enviar esta señal a lo largo de toda la célula para que ya pueda procesarse la información que se tuvo. Y también, y pues básicamente esta imagen es lo que les dice básicamente lo que les comento, ¿no? Vamos a tener proteínas transmembrana o las proteínas integrales. Vamos a tener a las proteínas, las cuales tienen a un lípido integrado, y vamos a tener también a las proteínas attached, que aquí sí se las debo porque la verdad es que no recuerdo muy bien cuál era la definición de attached, mi inglés está un poquito oxidado, y pues algo más de que nos comentaban al hablar de las proteínas que se encontraban formando la membrana plasmática, es que estas proteínas ya se encuentran en su estructura cuaternaria. Siento que lo hemos hablado todavía muy por encima, pero ya lo conversamos un poquito más y es cuál es la conformación que nosotros encontramos de las proteínas. No sé si ustedes recuerdan que cuando hablábamos de la estructura primaria de una proteína, hablábamos como de una pulsera, ¿no? Es decir, una cadenita de aminoácidos, donde teníamos una línea con un montón de bolitas, es decir, de aminoácidos unidos. Luego, esta bolita pasaba a la estructura secundaria, en la cual nosotros notábamos como esta cadenita ya no era lineal, sino que comenzaba a tener un doblez. Ya. Luego esta pasaba a su estructura terciaria y en la estructura terciaria se volvía a plegar para llegar a la estructura cuaternaria donde se hacía otro pliegue más y terminaban, básicamente tenían todo una estructura super hiper mega enrollada. Pues básicamente en esta estructura ya se encuentran, porque es aquí en la estructura cuaternaria donde una proteína ya puede cumplir con su función biológica. Continuemos. Y yo creo que ya nos falta bien poquito. Creo que nos falta esta y 2 diapos más y las dejo descansar, chicas. Ya. Algo importante también es que tenemos que recordar que otra de los componentes de nuestra membrana plasmática van a ser los carbohidratos. En este caso, estos van a encontrarse no solos, sino que van a estar unidos a lípidos o si no a proteínas, ya sean integrales o periféricas, ¿mediante qué? Mediante enlaces covalentes. Lo más probable es que ya se lo detallen mucho mejor de lo que yo se los voy a explicar, que es un enlace covalente, pero básicamente un enlace covalente va a ser un enlace súper fuerte, que nada más se puede romper cuando ya de plano hay una ruptura del enlace o interfiere el agua y justamente corta la unión. Simplemente quiero que lo recuerden como un enlace que no se separa. No son como, por ejemplo, con otros enlaces, como lo pueden ser un enlace simple que está formado por nada más puentes de hidrógeno, donde una ligera interacción los puede fragmentar y puede hacer que las moléculas como que dejen de estar juntitas para separarse. No, un enlace covalente, como les comento, va a requerir sí o sí de que haya una tercera molécula, como en este caso podría ser, ya digamos que fueran como cadenitas, pues, que va, para que puedan destrozarse o desensamblarse una de la otra, van a requerir de unas tijeras, que en este caso va a ser el agua para que pueda romper esta unión.
Y te dice también que, que estos carbohidratos se van a encontrar exclusivamente en la zona extracelular. Entonces, si yo ahorita me parase y les dijera, Fátima, Camila, tal, quiero que me digan una característica que va a diferenciar la monocapa luminal de la monocapa citosólica. Pues la primera de sus respuestas podría ser, ya, solamente en la monocapa luminal vamos a encontrar a los carbohidratos. Ya. Y esto justamente era lo que les mostraba en la imagen. Estos van a tener forma de antenas. ¿Por qué? Porque van a permitir mediar también la comunicación intercelular. Y justo lo que conversábamos, van a cumplir un rol importante como receptores y también van a servir como barrera de protección. ¿Por qué? Porque los carbohidratos lo que van a hacer, por ejemplo, pueden ser que formen el glicocálix, que es como una membrana que se encuentra rodeando a la célula. ¿Para qué? Para poder darle más protección. Ya lo vamos a conversar en clases más adelante, de eso sí no se preocupen. Ya, y algo también bien característico del tema de los carbohidratos de la membrana es que dependiendo de la estructura de los oligosacáridos, es decir, dependiendo de la estructura de los azúcares que nosotros encontremos dentro de nuestra membrana, las cuales se encuentren en este caso unidos a los lípidos, van a formar los antígenos, que son los que van a determinar o los que van a determinar y distinguir a nuestros grupos sanguíneos. Y yo la verdad es que les recomendaría mucho aprenderse la diferencia que vamos a encontrar entre cada tipo de antígeno, que la verdad es que es bastante fácil. Van a darse cuenta de que todos van a tener una misma estructura, donde vamos a tener una galactosa, una glucosa, esta de acá que no sé leerla, y vamos a tener una fructuosa. Pero en el antígeno O, esa va a ser lo único que vamos a encontrar. Mientras que en el antígeno A vamos a tener un GANAC unido a ellos, y ya justamente este GANAC le va a dar el nombre de que ya pasemos de antígeno O a antígeno A, y luego vamos a tener al antígeno B, donde vamos a tener una galactosa unida. Entonces, justamente esta galactosa le va a dar la característica de antígeno B, y por eso al antígeno O se le dice que puede ser el donante universal. ¿Por qué? Porque justamente este antígeno O va a compartir la misma estructura de carbohidratos que el resto de los antígenos. Ya, ahora sí, ves, solamente nos faltan estas dos. Pasemos a hablar un poquito más acerca de las funciones que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra membrana celular. La verdad es que esta es, ¿cómo podría decírselo? Esta estructura la verdad es que es bastante sencilla. Y es que, ya les había dicho, la membrana celular es mucho más que una capa que va a diferenciar entre lo que vemos en el medio externo del medio interno. No, esta va a cumplir con muchos más roles. Uno de ellos va a ser permitir el transporte. Es decir, ella, como ya lo veníamos conversando, ella va a permitir el pase de las moléculas para que se puedan difundir a través de ellas. Es decir, vamos a poder pasar moléculas desde el ambiente extracelular hacia el ambiente intracelular. Segunda característica, ella va a permitir la traducción de las señales. Básicamente va a poder mediar la comunicación celular, que era lo que ya veníamos conversando, ¿no? Que los mensajes pasen desde el medio externo para que lleguen a interactuar, en este caso, digamos, con un carbohidrato o con una proteína que va a actuar como su receptor, para que este mensaje pase hacia el medio interno y se pueda ejercer la función que se está buscando. De igual manera, también la membrana lo que permite es que se reconozcan célula con célula. ¿A qué te refieres, Shirley, que haya reconocimiento célula con célula? Es decir, que las células no se estrellen, por ejemplo. Hay algo muy característico, por ejemplo, que nos contaban al hablar del cáncer, y es que las células cancerígenas pierden justamente el reconocimiento célula con célula, y ya ellas no se limitan a que su crecimiento se quede, como ya hay células aquí al lado, ya hay células aquí al lado, pues esta celulita ya va a decir, no, ya todo este espacio está ocupado porque yo estoy viendo las células, entonces ya no voy a seguir proliferando. No, las células cancerosas les da igual si hay 80 células pegaditas, va a seguir proliferando y proliferando y proliferando para que en este caso el tumor pueda seguir expandiéndose. Entonces, justamente la membrana plasmática lo que le daría a una célula normal es que ellas, pues por los carbohidratos y en sí por los componentes que vamos a tener dentro de las membranas, que puedan tener un reconocimiento una con la otra para que, como comentemos, digamos, no haya una proliferación excesiva de un solo tipo de célula dentro de un tejido.
Y luego también, estas van a contar con uniones intercelulares. Esta es la siguiente clase, si no mal recuerdo, al hablar del citoesqueleto y todo este tema, vamos a hablar un poquito más acerca de las uniones que vamos a encontrar entre las células. Es decir, no sé si ustedes recuerdan, pero en la clase anterior yo les traje un montón de ejemplos de células. Teníamos las células adiposas, donde encontrábamos células más o menos así, que eran células como circulares que se encontraban bien pegaditas unas con las otras y eran células bien hinchadas porque contenían a los lípidos o a las grasas almacenadas dentro de ellas. Para que se pueda mantener justamente la estructura de un tejido, se necesita que dentro de estas células hayan estas moléculas de adhesión. Y justamente las moléculas de adhesión lo que hacen es que unen la membrana plasmática de una célula con la membrana plasmática de otra. Y eso ya lo vamos a conversar, como les comentaba, la clase siguiente, ya que estas uniones intercelulares no solamente van a estar, van a encargarse de poder unir una célula con la otra, sino que hay un tipo de unión muy característica que van a ser, por ejemplo, las uniones de tipo gap, que lo que van a hacer es que van a permitir que haya una comunicación constante entre una célula y la otra. Algo importante también que quiero que reconozcan, bueno, básicamente esta imagen lo que quiere buscar es el poder explicarles lo mismo. Y luego también nosotros vamos a hablar acerca del sistema de endomembrana. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente van a ser estas dos características que van a tener las membranas plasmáticas también. La primera de ellas va a ser que la membrana plasmática, como lo comentábamos, va a ser una membrana muy selectiva. ¿A qué se refiere? Básicamente, la membrana plasmática va a poder decidir cuáles van a ser las moléculas que ingresan y las moléculas que no ingresan desde el medio extracelular al medio intracelular. Y por eso te dice que va a ser selectivamente permeable, ¿no? A las moléculas pequeñas y esencialmente impermeables e hidrosolubles, como por ejemplo, es decir, te está diciendo que van a poder tener un paso libre, por ejemplo, las moléculas como los glucosa, los aminoácidos y los iones. Y te dice también que la mayoría de las moléculas biológicas no van a poder difundir a través de esta membrana. ¿Por qué? Porque la membrana no va a dejar que cualquier molécula pase. Tiene que tener características específicas, como en este caso, ser pequeña, de pequeño tamaño, pero lo más importante es que estas moléculas no tienen que tener carga. Y luego, otra característica que tiene la membrana plasmática va a ser la permeabilidad, es decir, va a permitir que las sustancias esenciales como la glucosa, los aminoácidos y los lípidos, como lo veníamos conversando, ingresen con facilidad a la célula y que los intermediarios metabólicos permanezcan dentro de la célula, es decir, que las moléculas que son importantes para que se queden adentro no comiencen a salir y a salir y a salir a lo loco, sino que se mantengan dentro y puedan seguir cumpliendo con las funciones que se deberían. Y a esto le vamos a decir nosotros, pues justamente permeabilidad selectiva, donde la célula va a decidir cuáles van a ser las moléculas que se mantengan dentro del medio interno y cuáles son aquellos desechos celulares los cuales nosotros ya de plano no necesitamos y comiencen a salir hacia el medio externo. Y luego, algo también bien importante es que nosotros entendamos que hay, ¿cómo podría decírselos? Que va a haber transporte, o mejor dicho, sí, básicamente que se van a transportar las moléculas desde el medio externo hacia el medio interno. Y esto se va a dar por los procesos de transporte pasivo y de transporte activo. En el tema de transporte pasivo, nosotros vamos a tener dos tipos de transporte. El primero va a ser la difusión simple, donde digamos que tenemos aquí una parte de la membrana y acá tenemos la segunda monocapa, pues en la difusión simple básicamente van a ser moléculas que van a pasar, como la glucosa, por ejemplo, que van a pasar del medio extracelular al medio intracelular de manera libre, sin la necesidad de ningún apoyo, ninguna ayuda y tampoco la necesidad de energía. Luego vamos a tener a la segunda, que va a ser la difusión facilitada. En la difusión facilitada, de igual manera, no se va a utilizar energía, pero ¿qué se va a necesitar? Se va a necesitar de una proteína integral que actúe como un túnel, o sea, como un canal, que permita que haya paso de esta molécula a través del canal para que pueda ingresar a la otra parte de la membrana. Esa va a ser la difusión facilitada. No requiere de energía, pero sí requiere de una proteína integral que le permita el paso desde una monocapa hacia la otra. Y luego vamos a tener al transporte activo. El transporte activo básicamente va a ser todo lo contrario del pasivo. Es decir, este va a requerir de energía.
sí o sí para poder cumplir con su función. Y dentro de estas, en primer lugar, vamos a tener, por ejemplo, las bombas, ¿no? Que era lo que conversábamos, la de sodio-potasio, donde intercambiábamos iones en contra de su gradiente. Si normalmente el sodio debería estar afuera, en este caso dos sodios van a entrar, y si normalmente el potasio tiene que estar adentro, pues en este caso el potasio va a salir. Y también vamos a tener la presencia de otras bombas. Y luego también vamos a tener el transporte de las moléculas en base a su masa. Y dentro de estos vamos a tener la endocitosis, es decir, los procesos que permiten que la célula digiera moléculas que se encuentran en el medio externo para ingresarlas al interno, la exocitosis, donde tenemos el proceso contrario, es decir, que la célula, o mejor dicho, la membrana, va a agarrar a moléculas que se encuentran dentro de la célula y los va a botar hacia el exterior, y la transocitosis, que básicamente es esto, que una molécula esté en el medio externo, ingrese al medio externo y vuelva a salir. Y ya, chicos, la verdad es que esta última parte de la clase lo hemos hecho bastante rapidito. ¿Cómo se le dice? Porque creo que llevamos 2 horas aquí. Perdónenme, chicas. Se me está que se me muere todo, mi teléfono, la tablet. Así que esta parte de la fagocitosis, pinocitosis, lo vamos a ver el día de mañana al inicio de la sesión. No se preocupen, no me voy a olvidar. Y si por algo me olvido, me hacen pasar la voz y ya recapitulamos. Y pues básicamente eso sería todo, chicas. Muchas gracias. Ahorita les voy a mandar por el grupo el link del post-test. Y pues nada, chicos, muchas gracias. Cuídense mucho. Bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias por haber asistido.